Desde el foro permanente, algo que hemos estado platicando y que, bueno, se ha insistido bastante, es el invitar a los gobiernos, el proponerle más bien a los gobiernos, a los estados, que puedan pensar en la creación de un fondo para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque pues la situación económica en los pueblos se está agravando cada vez más y lo que va a urgir una vez que podamos ir, bueno, no una vez, sino desde ahora lo que urge, pero se va a notar más cuando podamos volver a una normalidad, entre comillas, es la necesidad de la reactivación económica. De otro modo, los dejamos de nuevo a estos pueblos, a estas comunidades, en la total indefensión, en la total vulnerabilidad, y de nuevo, pues como presas o como carne de cañón de quién sabe cuántos grupos delincuenciales. Entonces, esta es una medida urgente, crear fondos para la reactivación económica de pueblos y comunidades. Lo que ha venido a revelarnos es pues esta gran brecha que hay de los pueblos indígenas entre el resto del mundo, ¿no? Porque, pues bueno, según la ONU, en el mundo estamos alrededor de unos 476 millones de indígenas. Se habla de que somos un 5% de la población, pero lo que vemos es que no estamos en las mismas condiciones que el resto de las poblaciones, ¿no? Porque lo notamos mucho en algunos temas, entre ellos pues, los que acabas de mencionar, ¿no? Salud, educación. En el tema de salud, pues se está haciendo muy obvio que no estamos teniendo los accesos al sistema de salud, porque de por sí ya había una carencia en las poblaciones, ¿no? O sea, hay una ausencia estructural de atención a los pueblos indígenas. Entonces, no hay esta infraestructura en los estados, en las comunidades, que permita que haya un fácil acceso al sistema sanitario. Sí quiero hacer mención de algunos avances en el terreno legislativo, ¿no? Porque tienen que reconocerse, ¿no? Tienen que reconocerse ya que no han sido una concesión del Estado, no han sido una concesión por la amabilidad o por la buena onda de los gobiernos. Ha sido la exigencia, la demanda y la pelea frontal de la población indígena, ¿no? ¿Cuáles han sido estos avances? Por un lado, pues el reconocimiento de la población indígena en el artículo 2 constitucional, ¿no? Y más recientemente, con la reforma del año pasado, del 2019, también ya hay un reconocimiento hacia la población afrodescendiente, ¿no? Entonces, que estas dos poblaciones ya estén en la Constitución reconocidas, nos permite hablar de cierto avance, ¿no? Al menos en los papeles, al menos en las leyes. Lo que ha sido muy difícil es aterrizarlo en la realidad. Hay otro paso avanzado que me parece importante mencionar, que es que desde el 2003 se pudo lograr la Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos y Comunidades Indígenas. Aquí vemos ya los atorones, ¿no? Todavía no se ha conseguido del todo que podamos en todo el sistema de salubridad contar con traductores para la población indígena, también para los procesos legales, jurídicos. Buena parte de presos o presas indígenas lo están porque no tuvieron acceso a traductores, lo están por un proceso mal llevado de no reconocimiento de su lengua, ¿no? Se acaba de hacer un anuncio por parte de la Secretaría de Educación de que, pues, de cara a esta situación que vivimos, no podrá haber un regreso presencial a las aulas y se va a hacer necesario que se busquen algunas otras modalidades. Y se habla, fíjate, de una inversión de 450 millones de pesos. Estamos hablando, pues, de bastante dinero para poder crear un sistema educativo por televisión, ¿no? Entonces, esto de nueva cuenta viene a manifestar esta gran diferencia, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo con esta propuesta es que se acentúa la brecha entre poblaciones indígenas y no indígenas.
tenemos estados súper golpeados, vuelvo a los del sur, ¿no? Como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, por mencionarte algunos, donde hay buena parte de la población indígena que han movilizado por diferentes cuestiones o medios y pues que han tenido una respuesta bastante represiva desde el Estado, ¿no? Eso es por un lado. Pero por el otro lado, tenemos también que las condiciones de pobreza de estas comunidades indígenas las han hecho presa de otros sectores como el narcotráfico, como la delincuencia organizada, la trata de personas. Entonces, estamos hablando de temas duros, de temas fuertes, pero que son una realidad en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y justo ahora en la pandemia lo volvemos a notar. Ya era muy evidente cómo llegan y se llevan a las niñas, cómo llegan y se llevan a los niños para la explotación laboral, para la explotación sexual. A veces esto se vuelve la única alternativa para muchas comunidades y le tienen que entrar a veces por la economía, muchas veces también por la intimidación, por las amenazas y porque no ven algo más, ¿no? Es decir, el Estado no ha sido capaz de ofrecerles otras alternativas, pero el Estado tampoco ha sido capaz de ofrecer a los pueblos indígenas la seguridad necesaria para que se pudiera decir no a algunas propuestas, ¿no? Yo creo que sí, tenemos que apelar a la solidaridad de todos, a la empatía de todos, porque estamos en una misma casa, ¿no? Es decir, no hay un México diferente para indígenas y un México diferente para los no indígenas. Estamos en la misma casa y lo que nos afecta a algunos va a ser una afectación general para todos, ¿no? Es decir, un proyecto que llega y daña nuestros recursos naturales, a mediano o largo plazo va a afectar a todo el país, no solo a esa región indígena.